Buenos días, ¿qué tal? Nada, empezamos ya con la primera charla y os presento a Antonio, que va a contarnos su charla, que es Experimentando en Async con Python. Un aplauso. Buenas. Hoy vengo a hablar de mi libro, Asincronía en Python. ¿Quién soy? Yo soy desarrollador de... Los nervios me están traicionando. Soy desarrollador informático en una empresa de Granada, de Andalucía. Supongo que se notará por el acento. Intentaré que se me entienda y pronunciar todas las letras. Y bueno, nosotros desarrollamos una empresa de mapas y últimamente hemos estado probando varias cosas con asincronía, porque nuestra aplicación tiene muchas entradas y salidas y bueno, hemos tenido que mejorar por esa parte. Esto es un poco la agenda de los componentes que vamos a ver. Vamos a empezar viendo qué significa que el código sea síncrono o síncrono. Vamos a ver cómo se implementa eso con un event loop. Luego vamos a ver cómo esto hay que conectarlo. Si corremos un servidor web, también tiene que tenerse en cuenta cómo se conectan nuestro Python asíncrono con el servidor web. Y luego vamos a ver unas cosas que la comunidad de Python inventó para justo hacer esta conexión. Vale. Bueno, mucha gente pensará, bueno, ¿cómo hago mi aplicación, mi código asíncrono? O mi servidor web asíncrono. Aquí tenemos nuestro endpoint en FastAPI, Flask, lo que sea. Añadimos async y ya se ha terminado la charla. Una charla de 5 minutos, nuestro código ya es paralelo, concurrente y ya está. Ya no tenemos que hacer nada más. Tristemente, no es tan sencillo. Tampoco es complicado, pero no es tan sencillo. Porque sabemos que hay asincronía a muchos niveles. Nosotros no solo vamos a ver la sincronía a nivel de proceso, no vamos a meternos en temas de asincronía con tareas de cola, o sea, con colas de tareas, como Celery o algún sistema distribuido, sino solamente vamos a coger un proceso y vamos a intentar ver cómo hacer asincronía ahí. Antes de nada, vamos a ver realmente si todos estamos en la misma página de qué significa esta sincronía en un proceso. Básicamente aquí he hecho una pequeña gráfica en la que la flecha de abajo es el tiempo y aquí estamos viendo un thread, un proceso, lo que sea. Y vamos a ver qué pasa cuando nuestro servidor web, ya sea o nuestro framework, ya sea Django o lo que sea que tengamos, qué hace para gestionar una request. Básicamente tenemos una request, tenemos que hacer algunos cálculos, no sé, mapear unos datos en JSON a un modelo de Pydantic o lo que sea. Luego normalmente hacemos un acceso a base de datos y desaparece todo porque, bueno, ha explotado las imágenes, no se ven ahí. Bueno, imaginémonos que hay un acceso a base de datos y se genera un JSON, ¿no? La respuesta. De repente han vuelto todo. Claro, esto pasa para la siguiente request. No sé si tengo un puntero. Aquí vemos que la siguiente request empieza y hace más o menos lo mismo. Cómputo, algún acceso base de datos, hacer parte y lo que sea. Otro cómputo para generar la respuesta y ya sale un JSON. Y todo esto pasa dentro de una hebra o proceso, pasa secuencialmente. Empieza una request, luego otra. Vale, con async pasa un poco distinto. Empieza con tu request, hace un procesado, acceso a base de datos, y justo cuando empieza a hacer un acceso de entrada o salida, ya puedes esto, como correrlo en segundo plano y empezar a hacer el cómputo de la siguiente request. Y veis, cuando esta termina, puede hacer cómputo y esta puede hacer input-output y todo pasa a la vez, entre comillas. Entonces, claro, aquí es una gráfica súper científica, como los dibujitos están antes,
tarda menos. Suele tardar menos tiempo. ¿Cómo se implementa esto por debajo? ¿Cuántos desarrolladores hay aquí de JavaScript? O de Node, de Eno, o de cualquier implementación de JavaScript. Uf, no hay mucho. Eso supongo que es bueno en una conferencia de Python. Bueno, supongo en los foros de JavaScript y demás, del motor V8, que es lo que utiliza Chrome por debajo, se habla mucho del loop de eventos, del event loop. Esto es lo que nos permite, básicamente, correr la sincronía. Nosotros no tenemos el event loop de Node, tenemos uno que se llama Asyncio, pero básicamente, vamos, eso es un estándar y hay varias implementaciones de este event loop. Un event loop, básicamente, lo que hace es, tú tienes un thread principal o un proceso y tienes una tarea, o sea, una cola de tareas, que pueden ser cada una de tus funciones o trozos de ejecución, por así decirlo. Y básicamente, tú empiezas a ejecutar tu código Python y en el momento en el que llega a una operación de entrada y salida que es bloqueante, eso lo pasa al sistema operativo y el sistema operativo se encarga de terminar la operación de entrada y salida y una vez esa operación de entrada y salida termina, el sistema operativo te notifica y tú puedes seguir corriendo la siguiente tarea que haya en la cola. Lo bueno de esto es que tú empiezas a correr tu función de Python, llegas a la parte donde tienes que hacer una petición, ahí pones una wait y el código se para. Pero no se para ese flujo de ejecución. Luego puedes seguir ejecutando otras cosas, con ciertas comillas que ya veremos. Lo bueno de esto es que puedes tener corriendo muchas cosas en una hebra. Con código síncrono, en cuanto llega a la operación de entrada y salida, la hebra se para. Y si veis si hacéis un top en la terminal, veis que no estáis utilizando apenas CPU. Vuestro proceso está parado. Vale. Por ejemplo, el event loop de JavaScript. El event loop de JavaScript es un poco más complicado porque tiene prioridades. Hay muchas cosas hay muchos tipos de await, por así decirlo. No es lo mismo esperar a un third party que a lo mejor poner ¿cómo se llama ahora? Se me ha olvidado. un set timeout, un set interval o cosas así de JavaScript. Vale. ¿Qué componentes tenemos en una aplicación web? Bueno, esto es básicamente, al menos en el mundo de Python, cómo solemos montar las aplicaciones web. Tienes que definir un servidor HTTP, que es el que se encarga de, básicamente, conectarse, procesar esa request en crudo, por así decirlo, transformarla de alguna forma a un formato que nuestro servidor web, que nuestro framework entienda, y ya empezar a correr nuestro código. Por ejemplo, Unicorn es un servidor web y Django es un framework y son separados. Esto antes no estaba separado, tú escogías a la vez tu servidor web y tu framework de Django. Y como eso da muchos problemas, porque tenías que básicamente reescribir la aplicación si querías cambiarte de servidor web. Me he saltado aquí una parte. Básicamente aquí es lo que comentaba. Te entra la petición en crudo, se transforma a un formato que es específico del servidor, sigue siendo específico del servidor que hayas escogido o del web framework que hayas escogido y ya nos quedamos otra vez sin imágenes y han vuelto. Y ya generas tu respuesta. Vale. Entonces, claro, esto era un problema porque tú no podías coger y cambiar el servidor y hacer cosas muy chulas que se pueden hacer si intercambias el servidor web, sin tener que modificar tu código. Porque normalmente tú escribes tu endpoint, tu lógica de negocio y si cambias el servidor web no tienes por qué reescribir, ni siquiera cambiar ninguna línea de código
del código que ya has desarrollado. Entonces Python inventó lo que se llama el Server Gateway Interface, que es básicamente una capa de abstracción entre los dos y se permite que cambies partes sin tener que liarla mucho. Ahora, básicamente, cuando tú tienes una request en crudo, que a lo mejor te viene de Nginx o de algo así, tienes un formato que es específico del servidor y lo transforma a nada, lo transforma a un estándar, y ese estándar ya es el que utiliza el framework para procesar las peticiones. Y ya se genera un JSON. Por ejemplo, esta sería la arquitectura de una aplicación más o menos estándar en Python. Tú tienes un servidor web, que sería en este caso Nginx, que es más típico, o por delante puedes poner también Ingress o Kubernetes, o sea, Ingress dentro de Kubernetes o lo que sea necesario. Este también es el estándar este que hemos hablado, es el Web Server Gateway Interface, que es un estándar, esto es un PEP, que tú puedes coger e implementar el propio. El más famoso, o uno de los más famosos, es Unicorn, que tiene un montón de opciones. Ahora veremos a ver un poco qué se puede hacer con él. Y normalmente se le suele poner un supervisor. Básicamente, si tú te empiezas a correr el servidor y el proceso que corre Unicorn muere, pues te has quedado sin servicio. Pero normalmente, esto ya no se suele configurar manualmente. Si corréis esto en un contenedor, el propio Kubernetes os levanta la aplicación sola y va a hacer de supervisor. Y luego ya pues cogéis hay que escoger un framework, que ya sea Django, Flask, FastAPI, Tornado, lo que sea. Por ejemplo, este es uno de nuestros servidores. Tenemos aquí el comando que ejecuta uno de nuestros servicios en el contenedor. Básicamente se pueden más o menos ver las tres partes en el comando. Por ejemplo, el servidor web es a la vez Unicorn y Nginx, aunque Nginx aquí no se ve, pero tienes que ejecutar la aplicación con Unicorn y nosotros tenemos pgbouncer para hacer una pool de threads en la base de datos y luego básicamente son opciones de configuración de este servidor web. Este probablemente es uno de los parámetros más importantes que ahora veremos porque esta K indica qué tipo de proceso vaya a utilizar, qué tipo de worker vaya a utilizar para procesar requests, porque hay muchas diferencias entre una request por proceso o hacer hebra o hacer una cosa que ahora veremos. Y básicamente como Python tiene ahí un poco de pérdidas, por así decirlo, este número básicamente es que cada 600 requests el worker que hayas escogido se mata, o sea, lo destruimos y creamos otro nuevo para evitar que haya esa pérdida de recursos que sí se ve a la larga en Python. Yo no sé qué pasa con las imágenes, pero bueno, han vuelto. Vale. El Server Gateway Interface está básicamente aquí. Es una cosa súper sencilla. Es código Python, pero por convención se le pone la extensión WSGI o ASGI, dependiendo de si es síncrono o asíncrono, pero básicamente es un archivo de unas 5 o 6 líneas que simplemente llama a una función que está documentada en los frameworks, depende de si es Django, FastAPI o Flask, depende un poco de la función, pero es un archivo que en casi todos los servicios es el mismo. Y luego ya ahí dentro, como digo, está el web framework que hayáis cogido. Hay incluso, por ejemplo, aquí donde se suelen hacer truquillos, si queréis coger mucha gente, en la Python anterior de España o de la de Estados Unidos, no me acuerdo, una ponente que mostraba cómo modificando este archivo podían montar FastAPI con el ORM de Django. Y tienes que hacer como unos truquillos para conectar las dos cosas, porque hay diferencias. Y ahora vamos a ver estos dos estándares que lo he puesto, pero realmente para nosotros son abstractos.
Tú coges una implementación ya hecha y no te hace falta conocer cómo funciona esto. Como podéis ver, es súper sencillo. Básicamente, la aplicación recibe, hay que crear un objeto app, o una función, perdón, y tú le pasas, recibe el environment y una función que empieza la respuesta. Esto simplemente lo implementas y ya puedes conectarte a un servidor web. Como veis, aquí no hay ni async ni nada parecido, porque este es el Web Server Gateway Interface, que no menciona nada de sincronía, pues no lo sé por qué. Pero bueno, es el síncrono, que no se nos olvide. Tiene algunas desventajas, que bueno, va de uno en uno. Si cuando empieza una respuesta, cuando esta función empieza a procesar una request, no puede procesar otra. Entonces, eso tiene un problema. Las conexiones que hay que mantenerlas un poco más, como WebSocket, no van relativamente bien. Y luego, bueno, como hemos comentado, solo síncrono es bloqueante, que es lo importante del tipo de asincronía que estamos intentando mejorar. Vale, aquí ya sí, en el Asynchronous Server Gateway Interface, aquí ya sí aparece la palabra Synchronous en el estándar. Veis ya que ya sí el estándar te da un punto de entrada que es asíncrono para que tú ya puedas elegir cómo gestionar esa entrada al Web Framework. Pero básicamente es lo mismo. Esto es un poco más complicado, pero sigues teniendo una función send que empieza la respuesta. Y la principal ventaja es que ya no es bloqueante. Ya el mismo worker que procesa request puede aceptar más de una al mismo tiempo. Esto es un poco la tabla de soporte que hay de los 6 web frameworks más famosos que hay en Python. Django tiene aquí que soporta las dos. Aquí habría que ponerle unas comillas, o 2 comillas, o 3 comillas. Porque, bueno, Django, el problema que tuvo, claro, es que empezó hace muchos años y la sincronía no existía. Entonces, el problema, el approach de Django es que tiene un core muy grande que no es seguro para ejecutarse en un contexto asíncrono. Entonces, desde la versión 3 han empezado a añadir, de cierta forma, soporte para operaciones asíncronas. Por ejemplo, en el ORM, cada vez que utilizas una función, por ejemplo, un modelo.get, ahora es modelo.aget. Queda un poco feo, mi opinión personal, pero bueno, es la forma que han tenido ellos de adaptarse a los cambios sin tener que sacar Python 4, como comentaba Pablo Galindo ayer. Aún así, el soporte asíncrono no está terminado en Django. Aquí pone ciertamente que tiene soporte para la especificación asíncrona, pero es mentira. O sea, no sé el porcentaje de funcionalidad que tiene implementada, pero no la tiene toda. Las operaciones básicas con el ORM y con ciertas operaciones sí que las tiene implementadas, pero Django ha hecho como una muralla interna que básicamente se llama el contexto síncrono, por así decirlo, y si tú digamos que tú empiezas tu aplicación de Django en modo asíncrono y te metes dentro de la muralla síncrona, Django entonces ahí levanta una excepción y te dice que, oye, que puedes tener problemas de acceso a datos compartidos y demás. Luego está FastAPI, que directamente FastAPI solo soporta el estándar asíncrono. Flask, que es al contrario, que solo soporta el estándar síncrono. Y bueno, luego Tornado y otros demás que ya soportan pues lo mismo. Unos soportan los dos, otros solo uno. Y aquí mucha gente se puede preguntar, bueno, ¿cómo es posible que Flask solo soporte WSGI si yo he visto artículos en los que se utiliza Flask con funciones asíncronas? Bueno, hay trucos que se pueden hacer porque, ya digo, estos estándares al final son
puntos de entrada con el framework, o sea que se pueden hacer ahí algunos trucos para emular. Por ejemplo, Django y probablemente Falcon, como soportan los dos, se puede hacer una emulación, una virtualización de async y de sync a async, pero tiene una penalización de tiempo. Las requests tardan más si tienes que hacer esa virtualización. Vale. La pregunta del millón, ¿cuál es más rápido? ¿Cuál creéis que es más rápido? Es que levante la mano. ¿El síncrono? ¿Y el asíncrono quién cree que es más rápido? Bueno, por lo menos parece ser que he convencido, he engañado a la mayoría del auditorio. Veremos a ver porque esta pregunta es muy aunque parezca mentira, es muy difícil de responder en general, porque hay un montón de factores que afectan a estos benchmarks. Principalmente depende si tu aplicación es intensiva en CPU o en entrada y salida. Si tú te dedicas a cálculo numérico, bueno, puede ser que pues, es raro que notes alguna mejora, porque básicamente toda esta charla se beneficia de que la entrada y la salida la maneja el sistema operativo y no es nuestra hebra la que tiene que pararse a hacer esa entrada y salida. Hay por ahí una cosa llamada executors, que lo estaba comentando alguien antes en la conferencia, que también puedo utilizarlo para delegar estas tareas de CPU. Pero bueno, yo para esos casos utilizo más Celery, si es algo que necesita unos cálculos, en fin, pero bueno. Entonces, eso es la primera cosa. Vamos a ver. Vale, ahora vamos a ver cómo esta pregunta de quién es más rápido o no también depende de qué servidor, o sea, no qué servidor, sino qué tipo de worker utilices en el servidor web. Unicorn te permite básicamente elegir con el parámetro K, creo que son hasta mínimo 3 tipos de procesos que tú puedes escoger para levantar el servidor y básicamente empezar a levantar procesos y hebras que se encarguen de la request. Entonces, por ejemplo, el primero es el prefork model, que básicamente por cada request yo levanto un worker. Esto ya os podéis imaginar que va a regular, porque levantar un proceso entero es muy costoso. Yo todavía no me he encontrado un caso de uso donde yo tenga que levantar un servidor con el prefork model, pero bueno, está ahí la opción. Luego está la opción de Heathread, que básicamente tú levantas normalmente un worker o 2 workers por cada CPU que tengas disponible y luego cada worker levanta tantos threads como tú le permitas. Normalmente se controla por una variable de entorno y suelen ser 3, 4. Ahí ya hay que hacer pruebas a ver qué número te viene mejor. Luego también, dentro del tipo de hebras que puedes levantar, está una cosa que se llama G-Event o G-Event, no sé cómo se pronuncia, la verdad, que es como una hebra un poco más barata, por así decirlo. Son las hebras del AliExpress, supongo. Y estas te permiten una cosa muy interesante, que es hacer tu código asíncrono sin cambiarlo. Básicamente, cuando tú levantas tu servidor web con Gevent, básicamente hacemos un super patch de todo tu código y todas las operaciones síncronas las hacemos asíncronas, las que tengan sentido. Pero esto solo se puede hacer en Python, supongo, que es donde tenemos esa herramienta súper poderosa que es, te coge una implementación de lo que sea y le cambia la implementación cuando se levanta la aplicación.
Esto hay gente que no le convence lo suficiente porque tu código se ejecuta diferente en tu local que en el servidor. Porque tú en tu local tienes una hebra síncrona y el código va secuencial. Luego, cuando lo subes al despliegue a cualquier servidor, empiezas a tener varias hebras y se ha patcheado el comportamiento. Ya tienes sincronía y que se comporta distinto. Entonces puedes tener errores en producción que no los ves en local, no los puedes reproducir. Entonces, bueno, nosotros utilizamos en el supermonolito que tenemos, utilizamos Gevent sin ningún problema. En otros servicios hemos empezado a hacerlo totalmente asíncrono porque refactorizar todo a async, a la sintaxis async await, es complicado. Además, aquí también hay un problema escondido, que si fuiste allá a la charla de Pablo Galindo, supongo que sabréis la respuesta. ¿Alguien la sabe? ¿Se le puede ocurrir qué problema de eficiencia hay en este modelo? Cada uno de estos workers está ejecutando un intérprete de Python. Creo que hay uno. Uy, exacto. Hay un bad boy escondido por aquí. ¿Alguien se le ocurre? El GIL, efectivamente. Aquí tenemos un problema y es que aquí estas hebras, como levanten muchas, ya visteis ayer en la conversación, en la charla de Pablo, que hay un coste muy alto de sincronización por el GIL. Si lo llegan a quitar en Python 18, supongo, bueno, pues este problema no estará, pero por ahora sí está. En la implementación asíncrona, el GIL se va, o sea, sigue estando ahí, pero no te afecta. ¿Por qué? Porque no tienes por qué levantar más de una hebra. La única razón para levantar más de una hebra es poder gestionar varias requests desde el mismo proceso. Con la sincronía te da igual, porque tú vas a tener tu intérprete de Python aquí, un event loop, y tú puedes hacer operaciones sin bloquear, básicamente. Entonces, ¿cuál es más rápido? Lo mismo. Depende de la aplicación, depende de lo que uses. No vayáis a refactorizar todo así, porque ahora mismo haya muchos artículos en Medium sí, vamos a hacer todo asíncrono. Por ejemplo, nosotros, para un monolito súper grande y súper feo, que no nos merece la pena refactorizar para nuevos servicios, si es verdad que lo hemos empezado con FastAPI y algo más asíncrono, pero para lo antiguo muchas veces no merece la pena, porque Gevent va bastante bien, la verdad. Esto otra vez es la explicación claro, que depende mucho de este apartado que he comentado. Aquí he hecho un benchmark súper sencillo. Básicamente aquí se puede ver la diferencia que hay. O sea, aquí hay un problema, y es que todo va por capas, todo lo tienes que hacer asíncrono si quieres asincronía de verdad, porque hay muchas cosas bloqueantes. Por ejemplo, una de las cosas bloqueantes que hay, que la gente algunas veces se le olvida, es el sleep. El sleep es bloqueante, deja el proceso idle y no hace nada. Hay una versión asíncrona. O sea, sleep, y hay una diferencia enorme. Por ejemplo, esto es un servidor en FastAPI con un ping-pong aquí súper complejo, y he hecho un pequeño benchmark con Locust, que es una herramienta de benchmarking. Se escriben las pruebas súper rápido. Aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿se puede ver bien? Aquí podemos ver cómo vamos escalando el número de requests al servidor que es síncrono, y veis que el número de usuarios va escalando hasta 1000 usuarios que puse haciendo peticiones a la vez, y veis que el tiempo de respuesta empieza a incrementar, 10, 15, 20 segundos. Aquí ya el servidor se cae y no puede. Fijaros que por mucho que yo le mande, en torno a las 80 requests se bloquea. Aquí ya empieza a encolarla y aquí ya dice el servidor, hasta luego. Yo me reinicio y empezamos de
de nuevo. Aquí ya, en el cambio asíncrono, escalamos el número de usuarios de la misma forma y el tiempo de respuesta es siempre 1 segundo, casi siempre, y las respuestas no vemos ningún valle. Bueno, aquí hay un pequeño valle, pero creo que el límite de request por segundo estaba aquí. O sea que va bastante mejor. Ya digo, los benchmarks, cogerlos con pinzas, porque esto aquí no he hecho ni una petición a Google, ni alguna petición a base de datos, ni nada, porque no sé si lo sabíais, pero ahora veremos a ver, en el ORM también hay que hacerlo asíncrono. No simplemente que tú pongas async un get o hagas la operación asíncrona, sino el propio driver que tú utilizas para conectarte a la base de datos puede ser asíncrono o no. Por ejemplo, aquí tenemos 2 de las implementaciones que se suelen utilizar en Python y estas 2 son síncronas. Aunque tú pongas async en tu código, el driver en C es síncrono. Ahora, si te coges la implementación asíncrona, fíjate, puedes leer pues 5, 6, 7 veces más filas por segundo. Lo mismo, por ejemplo, con las peticiones. Si utilizáis el paquete request o wget o el paquete que utilicéis, también tenéis que cambiarlo y coger la alternativa asíncrona. Si ahora vosotros hacéis el ORM asíncrono, los endpoints asíncronos, pero llamáis a un third party con una librería que es bloqueante, tenemos el mismo problema. Entonces, hacer una aplicación asíncrona tiene un problemilla que solo es fácil de hacer si se empieza de nuevo. Y básicamente eso es todo. Tenemos tiempo para 3 minutitos de preguntas, así que si queréis levantar la mano y muy breves, por favor. Hola, buenas. Buena charla, muy clara. Gracias. Mi pregunta es si puedes comentar un poco el cambio de síncrono a asíncrono, cómo afecta a los tests y a los mock de los tests y ese tipo de cosas. Muy buena pregunta. Gracias. He tenido 30 minutos es muy poco tiempo para hablar de asincronía. Entonces, los tests hay que cambiarlos, seguro. Porque primero tienes que ponerle async a todos, test no sé qué, tienes que ponerle async a todos y luego tienes que siempre levantar. Aquí nos sale, pero el event loop hay que levantarlo. Hay que decirle a alguien que empiece ese artefacto. Pero el cambio suele ser sencillo. Y los mocks, de la misma forma, no puede utilizar, por ejemplo, la gente que utilice Magic Mock no puede utilizar solo Magic Mock, tienes que utilizar async Magic Mock. Es todo añadir async, más o menos, y escoger todo, que asegurarte de que toda third party y toda librería que instales del repositorio pip sea no bloqueante. Porque mucha gente, por ejemplo, nosotros decimos el primer benchmark, lo pasamos a async, un servicio, va más lento. Decimos, oh, Dios, que mentira, ¿no? Me estaban engañando en Medium, no estoy consiguiendo ningún beneficio. Claro, tienes que empezar a ver dónde se bloquea. Ya ves que el driver de la base de datos, la librería con las que hace request, el sleep, empieza un poco a sufrir esto que ha pasado, que es que async ha salido después de mucho tiempo. En JavaScript no pasa porque siempre ha estado ahí el event loop. Entonces, bueno, Python tiene esa desventaja. No nos queda más tiempo para preguntas, así que en los pasillos seguro que no le importa contestar a las dudas que tengáis. Muchas gracias.